Los sistemas que se trabajan específicamente dentro de la ingeniería química normalmente se modelan no solamente con una ecuación, sino con múltiples ecuaciones. En este caso específico hablamos de múltiples ecuaciones en cuanto a lo que tiene que ver con ecuaciones diferenciales ordinarias. Dentro de esta situación, pues entonces pasemos ahorita a realizar la solución de un ejercicio que contiene múltiples ecuaciones diferenciales ordinarias con problemas de valor inicial. El ejercicio es entonces el siguiente. La conversión de glucosa hacia ácido glucónico se consigue por una oxidación simple de un grupo aldehído del grupo carboxílico de un azúcar. Dicha transformación puede llevarse a cabo por un microorganismo en un proceso de fermentación. La enzima glucosidasa presente en los microorganismos convierte la glucosa en gluconolactona. Posteriormente, la gluconolactona, en presencia de agua, forma el ácido glucónico según el mecanismo que se describe a continuación. Un modelo matemático de fermentación para la bacteria Pseudomonas ovalis, definida por Constantinides en el año de 1987, representa la dinámica de la fase de crecimiento del sistema como se muestra en las siguientes ecuaciones, donde Y1 es la concentración de células, Y2 es la concentración de gluconolactona, Y3 es la concentración de ácido glucónico y Y4 la concentración de glucosa. A las condiciones operativas de 30 grados Celsius y un pH de 6.6, los parámetros del sistema determinados experimentalmente son: posteriormente, considerando que la reacción comienza con estas concentraciones iniciales, determina el comportamiento de todas las variables aplicando el método de Euler y Ralston para un periodo de tiempo de 9 horas. Para llevar a cabo entonces este ejercicio, pues entonces comencemos con nuestro programa. Recordemos que primero vamos a definir los parámetros constantes, posteriormente definimos las funciones y finalmente pues damos la solución correspondiente a nuestro ejercicio. Para comenzar el desarrollo de nuestro ejercicio es necesario pues ingresar un nuevo script y darle una pequeña descripción. Como descripción colocaré solución de sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para comenzar, nuestros tres comandos clc, clear, close all, y posteriormente se define entonces los parámetros constantes, que en este caso tenemos 5 parámetros constantes: B1, B2, B3, B4 y B5. B1 vale 0.949, B2 vale 3.439, B3 vale 18.72, B4 vale 37.51, B5 es igual a 1.169. Ya tenemos los parámetros definidos como constantes para cada una de las ecuaciones diferenciales. Pasemos entonces ahora a definir las condiciones iniciales para las ecuaciones diferenciales ordinarias y el vector a lo largo del cual se va a realizar la integración. En este caso tenemos un vector de integración de tiempo que va a ser desde 0 hasta 9. En este caso se realiza por medio del comando linspace. Vamos a tener 100 divisiones entre 0 y 9, y las condiciones iniciales, que las voy a llamar en un vectorcito que lo conocemos como y0, que va a ser igual entonces, en este caso, como no tenemos ya una sola ecuación, sino que tenemos 4 ecuaciones, es necesario entonces definir dentro de un vector todas las condiciones. En este caso, para y1 tenemos 0.5, para y2 tenemos 0, para y3 tenemos 0 y para y4 tenemos 50. Recordemos acá colocar el título: constantes del ejercicio.
en primera medida, pues es necesario definir la función que contenga el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Para ello entonces vamos a definir una función, recordemos que arranca con el comando function y termina con end. Al lado izquierdo son las salidas, igual el nombre de mi función y dentro de paréntesis los argumentos de entrada. En este caso, como vamos a trabajar un sistema de ecuaciones diferenciales, es bien importante resaltar la necesidad de reunir todas y cada una de las ecuaciones diferenciales dentro de un vector. La recomendación inicial es reunir todas las ecuaciones diferenciales dentro de un vector y ojalá el vector sea columna. ¿Por qué columna? Porque es que resulta que los solucionadores de MATLAB permiten obtener el comportamiento de las ecuaciones diferenciales ordinarias, pero sí y solo si sean trabajadas de forma de columna. Entonces, como argumento de salida voy a llamar der, es decir, der va a ser el vector que va a contener el sistema de ecuaciones diferenciales y posteriormente voy a darle un nombre a esta función que quiero llamarla, por ejemplo, odes. Recordemos que según lo visto en el video pasado, para poder, digamos, utilizar todos y cada uno de los solucionadores que se han visto y que se han trabajado a lo largo del curso, pues en primera medida se recomienda la variable independiente, en segunda medida las variables dependientes y de ahí en adelante todos los demás parámetros que se requieran para el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, en la primera posición vamos a colocar entonces el tiempo. En la segunda posición van las condiciones iniciales, que en este caso nosotros las llamamos Y0. Resulta que acá hay un cambio considerable con respecto a lo visto en la sesión anterior. Acá no tenemos un solo argumento de entrada, sino que tenemos 4. Acá tendremos que colocar mucho cuidado a la hora de dar solución. Y de aquí en adelante pues van los demás parámetros que se necesitan. En este caso necesitamos B1, B2, B3, B4 y B5. Una recomendación para poder solucionar este tipo de ecuaciones es en la primera línea dentro de la función. Esto es más un tip de programación personal que pues recomiendo, es definir el nombre de todas y cada una de las variables como se tienen escritas dentro del papel. O sea, decir qué es Y1, decir qué es Y2, qué es Y3 y qué es Y4. Recordemos que Y1, Y2, Y3 y Y4 están ingresando por el vector de las condiciones iniciales. Y este vector de condiciones iniciales lleva un orden. ¿Cuál es el orden? La primera posición es Y1, la segunda posición es Y2, la tercera Y3 y la cuarta Y4. Entonces, si yo escribo en esta primera línea de código dentro de la función a qué corresponde cada posición dentro del vector, me va a facilitar mucho más la escritura de las ecuaciones diferenciales más abajo. Entonces yo lo que digo es que Y1 es YO en la primera posición, Y2 es igual a YO en la segunda posición, Y3 es igual a YO en la tercera posición y Y4 es igual a YO en la cuarta posición. Esto se hace para facilidad de la escritura de las ecuaciones diferenciales. Entonces, luego de que se tengan este tipo de ecuaciones, ¿cierto? O más bien definidas las variables dependientes, vamos a definir entonces todas y cada una de las ecuaciones diferenciales que se tienen contempladas dentro del ejercicio respectivo. Luego de consignar entonces las 4 ecuaciones diferenciales, es necesario entonces reunirlas en un vector columna para poderla ejecutar también con los solucionadores predefinidos de MATLAB. ¿Dónde las vamos a reunir? Como lo nombramos al comienzo de nuestra función, el vector que va a contener el sistema de ecuaciones diferenciales se conoce como der. Entonces le damos control copiar, control pegar a der y vamos a definir
un vector columna. Para poderlo hacer podemos separar las posiciones internas con punto y coma o copiarlas en la misma línea y a lo último transponer pues el sistema de ecuaciones. De esta manera entonces tenemos contemplado todos y cada uno de los argumentos que se requieren para la solución de nuestras ecuaciones diferenciales. Tuve un pequeño error acá, perdón, me disculpan. En la primera línea es y1 sobre b2. Ok, luego de tener entonces la función que contiene el sistema de ecuaciones diferenciales ya consignadas en un vector columna, pues entonces ya podemos darle solución a nuestro ejercicio. ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero vamos a tomar la lógica que trabajamos en el video anterior, es decir, el método de Euler y el método de Ralston, y vamos a tratarlo de generalizar. ¿Cómo vamos a hacer entonces? Voy a disminuir la función para ahorrarme una serie de líneas de código y me voy a aprovechar del video anterior, del ejecutable del video anterior, y voy a copiar y pegar el método de Euler. Pego el método de Euler. Listo. Resulta que este fue el método de Euler que teníamos para una ecuación diferencial. Vamos a tenerle que hacer una serie de cambios porque específicamente ya vamos a empezar a trabajar con varias ecuaciones. Para hacerlo entonces necesitamos primero ejecutar este método y visualizar qué nos está ingresando a la función. Para ello propongo que corramos el programa por pasos y posteriormente vayamos generalizando las operaciones que son necesarias realizar. Entonces para ello voy a copiar todos los argumentos que necesita el método de Euler acá en la parte superior. Recuerden que debe de ir encima de las funciones porque si no MATLAB arroja un error. Todas las funciones deben de ir al final de nuestro programa y entonces vamos a comenzar a correr esta situación. Recuerden, en la primera posición debo de llamar nuestra función. En este caso nuestra función se llama ODES. Entonces control copiar, control pegar. Y recordar que para poder llamarlo yo debo de colocar arroba. ¿Arroba qué? Dentro de paréntesis debo de colocar las variables que se me van a mover dentro de la solución de las ODES. En este caso va a ser la variable independiente y las variables dependientes. En este caso lo voy a llamar x, y0. ¿Sí? Si son x, y0, como los nombré acá, en estas dos primeras posiciones deben de ser también x y y0. ¿Sí? Que en este caso ya están. Y todos los demás términos van a permanecer constantes. Ahora, ¿cómo hago para ejecutar en este caso pues x y y0? X para mi caso va a ser el vector de tiempo, que lo tengo en la línea 9. Entonces cambio x por t y las condiciones iniciales, ojo, ya son 4, no una. Entonces las voy a llamar con este vectorcito que le cambié el nombre adrede como y0. ¿Sí? No y-o, sino y0. Acá es y-o y acá es y0. Ok, de esta manera entonces pues vamos a guardar nuestro ejecutable. Vamos a colocarle un nombre parecido al que teníamos del ejercicio anterior. Le voy a colocar ejercicio video 2. Le voy a dar guardar y entonces ¿qué vamos a hacer? Vamos a correr esto por pasos porque ya supimos de antemano que este método funcionó para una ecuación. Entonces si funciona para uno, debe de funcionar para muchas más, pero es necesario identificar algunos cambios que son necesarios realizar. Entonces para ello acá sobre el lado izquierdo se puede observar una serie como de rayitas. Se le puede dar clic sobre esta rayita y darle correr. Al darle correr, pues entonces nuestra función entró, ¿sí?, a ejecutarse. ¿Qué se puede observar? En la primera posición estoy ingresando mi función handle, ¿sí?, que corresponde al sistema de ecuaciones diferenciales, que es lo que quiero. O sea que hasta ahí vamos bien. X es el vector de la variable independiente, que en este caso va a ser el tiempo de 0 a 9, 100 posiciones, ahí está. Y y0, miremos que ya no va a tener solamente una posición, sino que va a tener 4. Entonces es necesario ahora identificar que a medida de que yo me muevo a lo largo de mi variable independiente, pues mis variables dependientes van a ir cambiando. ¿Cómo hago entonces esto? MATLAB me permite de una manera muy simple hacerlo y lograrlo, y es ejecutando ya no
unos escalares o digamos unas posiciones, sino que yo ya voy a tener múltiples posiciones. ¿Cuáles son esas posiciones? Pues en este caso las de la variable dependiente. Entonces, ¿cómo se hace? Resulta que si yo continúo, MATLAB me arroja un error. ¿Por qué? Resulta que en la línea 17 de mi código yo simplemente le estoy diciendo que Y en la posición 1 es igual a Y0. Pero resulta que Y0, como lo estoy ingresando en mi sistema, es un vector. Entonces yo necesito almacenar ya no una posición, sino un vector de posiciones que contengan las condiciones iniciales. Porque recuerden que siempre que solucionamos una ecuación diferencial, en este caso con problema de valor inicial, se debe de cumplir que esa condición debe de mantenerse en ese punto inicial. ¿Cómo se hace entonces? Lo que se debería de hacer es decirle que Y en la primera fila, todas las columnas, si queremos solucionarlo por ejemplo por columnas o por filas, en este caso vamos a solucionarlos por columnas. ¿A qué me refiero por columnas? Quiere decir que cuando yo extraiga la solución de mi sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues entonces yo voy a tener que la primera columna corresponde a la solución de mi primera ecuación diferencial, mi segunda columna, segunda ecuación diferencial y así sucesivamente. ¿Cómo hago entonces? Si yo digo que la primera fila, coma, todas las columnas. ¿Cómo se hace todas las columnas? Con la instrucción 2 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que tenga la primera fila se va a llenar con el vector Y sub 0. Volvamos a correr. Miremos a ver qué pasó. Resulta que al darle correr ya vimos que pasó de la línea 17 que nos arrojaba error hace un segundo. En este momento ya tenemos que la primera condición, es decir, las condiciones iniciales para solucionar mi sistema de ecuaciones diferenciales, ya se está cumpliendo. Para Y1.5, para Y2.0, para Y3.0 y para Y4.50 en la condición inicial. Recuerden que esta instrucción corresponde a la primera posición de mi variable independiente, es decir, para 0. O sea que aquí lo estoy cumpliendo. Ahora, ¿qué pasa? Resulta que si, según la fórmula que se tiene para el método de Euler, para yo poder calcular un valor más adelante de mi variable dependiente, pues debo de ejecutar esta funcioncita de acá, ¿sí? Es decir, el valor anterior más lo que dé la derivada, es decir, la evaluación del lado derecho de mi ecuación diferencial por el paso. Pero resulta que acá nosotros hicimos un cambio hace un segundo. Resulta que yo ya no tengo una posición, sino que tengo muchas posiciones. ¿Cómo hago entonces? Me puedo aprovechar de esta instrucción que le acabo de dar acá a MATLAB para poderle decir que debo de trabajar todo vectorialmente y pues lo hago. ¿Cómo lo hago? Entonces voy a parar nuevamente el programa y doy la misma instrucción. Yo ya no voy a tener una sola posición, sino que voy a tener un vector de posiciones que se me van a mover a lo largo de mi variable independiente tantas posiciones como yo requiera, pero menos 1. Recuerden que es menos 1 porque yo ya suministré la primera posición que corresponde a las condiciones iniciales de mis ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces en este caso a cada Y le voy a colocar coma 2 puntos, coma 2 puntos y coma 2 puntos. De esta manera yo generalizo el hecho de ya no tener solamente una posición, sino que ya tengo un vector. Entonces vamos a comenzar aquí a revisar una cosa, porque vamos a tener una dificultad. ¿Cuál es nuestra dificultad? Resulta que acá yo ya tengo la condición inicial definida, ¿cierto? Para las 4 ecuaciones diferenciales, que vamos a ver que cada columna va a corresponder a la solución de cada variable dependiente. Entonces resulta que yo acá estoy ejecutando el comando feval. Cuando yo le digo control copiar, acá en el comando window le digo control pegar al feval, resulta que el feval está sacando la instrucción de manera de columna, en manera de columna. Y resulta que el Y que yo estoy trabajando es fila. Entonces, si yo le digo correr, MATLAB me arroja un error con respecto a la evaluación de esta función, y esta evaluación de esta función tiene que ver con la forma en la que yo definí la función de las ODEs. Entonces simplemente con darle transponer a esta condición, pues yo ya voy a poder nuevamente ejecutar mi función y ya vamos a ver cómo MATLAB rellenó en mi segunda fila todas las columnas, pues la integración de mi sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces de esta manera ya pues el método de Euler queda generalizado para múltiples ecuaciones diferenciales, y pues si se da a correr se puede observar acá en el comando window pues cómo se ve la solución de todas y cada una de las variables dependientes aplicando el método de Euler.
Para visualizarlo, pues nuevamente se recomienda hacer un grafiquito, y pues para hacer el grafiquito pues tocará hacerlo con el tiempo y con Y, pero resulta que ahora Y pues va a tener diversos comportamientos, porque tenemos 4 comportamientos, Y1, Y2, Y3, Y4. Entonces pues tocará tomar la decisión de cuál graficar. En este caso lo voy a hacer de manera rápida para la primera instrucción, que en este caso nuestra primera instrucción pues corresponde a la concentración de las células. Entonces vamos a graficar la concentración de las células, y en este caso pues se puede observar la concentración de las células de la siguiente manera. Entonces, si se observa acá, a medida de que transcurre el tiempo, pues las células se van produciendo hasta, digamos, un cuasi estado estable, ¿cierto? De igual forma, podemos entonces graficar, por ejemplo, nuestra segunda variable dependiente, que corresponde pues a la concentración de gluconolactona, y también pues podemos hacerlo para nuestra tercera variable dependiente, que corresponde a la concentración de ácido glucónico, y en cuarta condición pues la concentración de la glucosa. Entonces ahí podemos observar pues el comportamiento de todas y cada una de las variables que tenemos contempladas y que tenemos consignadas pues dentro de nuestro ejercicio. Pasemos entonces ahora a utilizar un método un poco más mejorado. Vamos a trabajar entonces el método de Ralston, que lo teníamos de la sesión pasada. Entonces, dándole control copiar y control pegar a la función acá encimita de el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, pues entonces tenemos Ralston. En Ralston, pues como se puede observar desde la línea 24 hasta la 32, la lógica que teníamos de Euler pues puede funcionar de la misma manera para el caso de Ralston. Resulta que acá pues también es necesario que nosotros generalicemos el hecho de ya no tener solamente una posición sino un vector. Entonces simplemente con colocar coma 2 puntos lo vamos a poder lograr, ¿sí? Y en este caso recordemos acá arribita el problemita que teníamos con el traspuesto, ¿cierto? Entonces a cada uno de los K1 y K2 que se van a evaluar, obviamente ya lo vamos a hacer de manera vectorial, es necesario transponerlos para poder obtener el comportamiento de todas las variables dependientes. Entonces K1 simplemente acá al final la transpongo, y recuerden que es necesario definir que acá estamos trabajando todas las variables. Lo mismo para K2, en este caso va a ser coma 2 puntos, y en este caso pues vamos entonces a transponerlo. ¿Por qué se debe hacer? Porque es que resulta que la OD que estamos trabajando nosotros en la parte inferior está saliendo de manera de columna. Listo. Entonces al hacerlo pues entonces ya podemos generalizar el método de Ralston. ¿Qué falta? En la línea 30 es necesario también definir toda la parte vectorial, y acá no es necesario transponerlo porque K1 y K2 ya vienen transpuestos de la parte superior. Entonces, ¿qué se va a hacer? Pues simplemente con cambiar la instrucción de Euler a RK-Ralston, pues lo podemos hacer. Entonces voy a copiar y pegar esta instrucción en la parte superior para el método de Euler, ¿sí? Y vamos a visualizar pues el comportamiento de cada una de las variables de una manera similar como lo hicimos hace un momento para el caso de Euler. En este caso entonces pues se puede visualizar el comportamiento de nuestra primera variable dependiente, de nuestra segunda, de nuestra tercera y de nuestra cuarta. Para hacer el proceso entonces de comparación entre los métodos, pues entonces ahorita vamos a solucionar por el método de Euler y por el método de Ralston. Simplemente a la instrucción de salida de Ralston le asigno el nombre YR para referirse a Ralston, y haciendo un gráfico unido vamos a visualizar de manera continua el comportamiento de Euler y con los marcadores el comportamiento de Ralston. Al hacerlo entonces se puede observar cómo ambas corresponden de una mejor manera. Se puede mejorar el grafiquito dándole las descripciones en el eje de las X y dándole las descripciones en el eje de las Y.
De esta manera entonces se puede generalizar para cualquier solucionador, como los que se han tenido en cuenta, caso de EUN iterativo, RK2 EUN, RK2 punto medio, RK3, RK4. La invitación ahora es para que todos realicen pues este ejercicio de la misma manera como se propone, pero aplicando el método de Runge-Kutta-Feldberg, que permite cambios en el paso, es decir, el H que se va a tener dentro de nuestro solucionador va a variar dependiendo unas comparaciones. Entonces esa es la primera invitación dentro de este video. Hasta este momento se ha solucionado una y múltiples ecuaciones diferenciales ordinarias, pero dentro de ellas existe algo común, y es que todas son ecuaciones diferenciales de primer orden. Dentro del estudio de la ingeniería química no solamente se tienen ecuaciones diferenciales de primer orden, también existen ecuaciones diferenciales ordinarias de segundo orden. Para poder solucionar ese tipo de ecuaciones diferenciales ordinarias, podemos ejecutar todos y cada uno de los métodos que hemos trabajado hasta este momento, pero es necesario tener en cuenta una serie de aspectos importantes en cuanto a las condiciones iniciales que se tienen para su solución. Para llevar a cabo entonces la solución de este tipo de ecuaciones, pues propongo el siguiente ejercicio. Una aleta longitudinal de acero de conductividad 33.5 vatios sobre metro Kelvin, de perfil rectangular como se observa en la figura, se expone a un medio que se encuentra a 50 grados Celsius con un coeficiente convectivo H de 50.2 vatios sobre metro cuadrado Kelvin. Si la aleta mide 101.6 milímetros de largo y 9.525 milímetros de espesor y la temperatura en la base es de 90 grados Celsius, determina el perfil de la temperatura a lo largo del sistema. Tenga en cuenta que el balance energético en la estructura sigue la ecuación junto con las condiciones iniciales. Para solucionar el ejercicio entonces aprovechemos el script que estamos trabajando, comentemos la solución de nuestro sistema de ecuaciones diferenciales y continuemos acá en la parte inferior. Entonces como título pues voy a colocar solución de una ecuación diferencial ordinaria de segundo orden. En ese orden de ideas entonces pues es necesario definir los parámetros constantes de nuestro ejercicio. Para ello entonces tenemos que la conductividad es igual a 33.5 en las unidades pues que toque. H es igual a 50.2 vatios metro cuadrado Kelvin. Tenemos la longitud de la aleta, que para el caso del ejercicio se llama B, de 101.6 milímetros, y recordemos que estamos trabajando en unidades internacionales, entonces lo voy a dividir entre 1000 para dejarlo en metros. Y tenemos el espesor de la aleta que se llama delta, lo voy a llamar de 9.525 dividido 1000 para dejarlo en unidades de metro. Y en este caso pues se tiene que la temperatura de la base es de 90. Es importante resaltar que según la ecuación diferencial ordinaria trabajada, la ecuación fue adimensionalizada, por lo tanto es necesario decir que θB, que en este caso es la temperatura de la base, no confundir con el término del video anterior que era la relación de alimento, pues va a ser entonces 90, que es la temperatura de la base, menos 50, que corresponde a la temperatura de los alrededores para poder solucionar la aleta respectiva. Es necesario tener en cuenta que el vector de integración pues va desde 0 hasta la longitud de la aleta. Pues en este caso, para no confundir con los términos de arriba, lo voy a llamar por ejemplo XX, y es un vector lineal que arranca en 0 y va hasta B. De esta manera entonces pues se tiene las condiciones iniciales para la solución de la aleta. Con el cambio de variable y siguiendo la metodología que hemos trabajado hasta este momento, pues entonces se define el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias. En este caso pues entonces lo voy a hacer debajo de Ralston, le voy a colocar como título ODE de segundo orden,
y entonces se va a definir la función respectiva. Acá también voy a colocarle el título para no confundirlo, sistema odes, y acá entonces recuerden arranca con function, termina en end y definimos en el mismo orden pues el sistema de ecuaciones diferenciales ordinal. Bien, según la descripción que acabamos de trabajar, pues tenemos una condición en la parte final de la letra y otra en la condición inicial. Según el orden mediante los cuales se definió el sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias, la primera ecuación diferencial corresponde a θ, que es el perfil de la temperatura a lo largo de la letra, y z pues es la variable que se definió para convertir la ecuación diferencial ordinaria de segundo orden en un sistema de ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, para poderle dar solución a este sistema, vamos a aprovechar el método de Ralston que acabamos de configurar para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, copiando la instrucción completa de Ralston, vamos entonces a darle solución a nuestro ejercicio respectivo. En este caso es necesario llamar la función, que en este caso pues la función corresponde a odes2 para el nombre que le di. Control copiar, control pegar, recordar que acá va el arroba, la variable independiente que en este caso es x, luego van los y0. Como este es XX y Y0, este debe ser Y0 también. Y entonces para poder solucionar es necesario definir el vector de integración. En este caso pues se llama con esta misma variable para no confundirnos. Voy a colocar XX-bajo. Entonces XX-bajo va en esta posición. Y acá son las condiciones iniciales. Para el caso de las condiciones iniciales, recordemos que tenemos un sistema de dos ecuaciones diferenciales. La primera condición, que corresponde a la de θ, en x igual 0, yo no la conozco. Yo conozco la condición de θ cuando x es igual a b, por la forma en la que se hizo el cambio de variable para el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces, en este caso, yo voy a requerir de definir un valor cualquiera para poder solucionar. En este caso, voy a asumir un valor de 1. Es decir, yo estoy diciendo que en este caso, cuando x valga 0, θ va a valer 1. ¿Qué tengo que hacer yo? Luego de solucionar el sistema de odes, que lo voy a hacer por medio del Ralston, pues lo que yo voy a hacer es comparar si con este valor que supuse de θ igual a 1, el valor de θ al final de la letra, es decir, en la última posición, es decir, en b, va a corresponder a θ sub b, que en este caso θ sub b debería valer 40, 90 menos 50. Y la segunda condición pues corresponde a la condición de Newman, que va a ser fija porque en x igual 0, z vale 0 por el hecho de que de θ de x es igual a 0, como lo acabamos de mencionar. Entonces este siempre va a ser un valor constante. Para poder visualizar qué tan cercanos o qué tan lejanos estamos de la solución, pues les propongo que hagamos una gráfica. En este caso vamos a hacer la gráfica de XX, Y. Recuerden que en este caso Y es una matriz que por cada columna tiene cada variable dependiente. La primera columna corresponde al perfil de θ. Entonces yo voy a decir que quiero todas las filas de la primera columna que corresponden a θ, y esta lo voy a graficar de una manera sólida, ¿sí? Y mi objetivo como tal es llegar a que cuando x sea igual a b, pues el valor de θ sea θb. Entonces voy a plotear en un marcador que en XX en la última posición, es decir, cuando sea b, ¿sí? Es la misma situación, va a corresponder al valor de θ sub b. Y en este quiero un marcador negro y quiero que ese marcador se me pinte, es decir, con el marker
face color, puedo rellenar mi marcador de un color negro para visualizar gráficamente qué está pasando con nuestro sistema. Al hacerlo, entonces me dice que está indefinida XXY, es XX-bajo, pido excusas. Al darle correr, pues entonces se puede observar lo siguiente. Al darle el valor de 1 a mi ejercicio, pues se puede notar que el valor de la última posición va a corresponder a un valor de 3.06053. Está muy alejado. El valor debería de ser este punto negro de la parte superior de nuestro ejercicio. Entonces, ¿qué debemos hacer? Para poder cumplir con esa característica, pues es necesario aumentar el valor de θ en x igual 0, porque resulta que no se está cumpliendo que en la frontera corresponda al valor de θ sub b. Entonces, ¿qué se hace? Pues es necesario suponer otro valor. No sé, voy a suponer un valor, por ejemplo, de 15. Al darle el valor de 15 y volver a solucionar mi problema, pues ya podemos observar cómo cuando θ vale 15, pues el valor ya se excedió. El valor al cual llegó, pues corresponde a un valor de 46, que debería de ser de 40. Pero resulta que con estos dos valorcitos que nosotros acabamos de obtener, pues podemos realizar una interpolación lineal. Resulta que pues con el valor de 1, ¿cierto? Obtuvimos un valor aproximado de 3 y con el valor de 15 obtuvimos un valor aproximado de 46. Entonces, aplicando la fórmula, podemos dar un mejor estimativo de nuestro ejercicio en cuanto a las condiciones que se deben de cumplir de arranque cuando x sea igual a 0, θ, ¿qué valor debe de tomar? En este caso se ve que para 15 el valor pues lo supera, pero un valor mucho más cercano es de 12.4. Cuando se da un valor de 12.4 ya estamos mucho más cercanos a nuestra respuesta, que en este caso está de 38.60, así que de 12.8 sí se puede observar cómo se llegó aproximadamente al valor de 40. En este caso pues se cumple de 39.85 y obviamente pues la efectividad de nuestro método radica específicamente en que estamos haciendo un proceso de ensayo y error. Si se aplica la fórmula de interpolación, pues es factible llegar a un valor cada vez más cercano a 40 como se debería de cumplir. Pero resulta que esto en términos prácticos pues no es muy útil. Entonces la propuesta que quiero dejarles para que terminen el ejercicio de mejor manera es tratar de convertir este problema en la frontera como un proceso de minimización o como un proceso de una solución de una ecuación no lineal. ¿Cómo se hace? Resulta que el objetivo que quiero tener yo es el siguiente. El objetivo, lo voy a llamar así, objetivo. El objetivo que quiero tener yo es ¿cuál? Es que se cumpla que en la frontera. ¿Y cuál es la frontera? Resulta que del método de Ralston estamos sacando el comportamiento de θ y de z a lo largo de XX, ¿sí? Entonces lo que yo quiero es que en la última posición, es decir, en B, ¿sí?, de la primera fila, ¿cierto? O sea, Y, la última fila de la primera columna, es decir, la última posición de θ, es decir, θ en B, ¿sí? Esta última posición debería de ser el valor de θ sub B, ¿sí? Si yo lo hago, por ejemplo, con 1, miremos la diferencia, es decir, el objetivo, o sea, qué tan lejano estamos. Al hacerlo, pues el objetivo está en menos 36.88. Cuando lo aumenté, que subimos a 15, pues resulta que pasó de un valor negativo a un valor positivo. Esta consideración de pasar de un valor negativo a un valor positivo hace pensar que nuestra función tuvo que pasar en algún momento por un 0, ¿sí? Y resulta que ese 0 pues va a corresponder a un valor de condición inicial en x igual 0 para θ, tal que haga que el objetivo, es decir,
que se cumpla mi condición en la frontera que mi ejercicio me está mostrando. ¿Cómo se puede lograr hacer esto? Pues resulta que existen muchas aplicaciones en MATLAB que permiten hacerlo, y ese es el ejercicio que quiero proponer. Hay un comando que se conoce como el comando F0, y el comando F0 pues permite determinar una raíz de una función no lineal. En este caso, ¿cuál va a ser nuestra función no lineal? Pues objetivo. Yo quiero que objetivo sea igual a 0. Entonces F0 es una de las alternativas. Otra alternativa es el comando fsolve. El comando fsolve ya también me permite solucionar este problema, ¿sí? Pero también me permite solucionar sistemas de ecuaciones no lineales. O sea, cuando yo ya no tenga solamente una condición en la frontera, sino que tenga varias, el comando fsolve me lo permite hacer. Es importante resaltar que el comando F0 permite trabajar con la metodología de bisección, y el fsolve permite trabajar con la metodología de Newton-Raphson multivariable. Esto en cuanto a la solución de mi problema en la frontera considerando una ecuación no lineal. Esta se puede considerar una ecuación no lineal. Ahora, existen otras dos alternativas, que es tratando de minimizar esta diferencia, ¿sí? Cambia un poquitico el concepto de lo que me muestra el F0 y el fsolve, y la forma en la cual se debe de definir la función cambia de una manera considerable. ¿Cómo es? Si yo le digo ayuda, el comando fminsearch, cuando yo le diga fminsearch, me dice que él me permite determinar un mínimo de una función o de unas funciones, ¿sí?, que no se encuentran limitadas, ¿sí? O sea que este comando permite, por ejemplo, minimizar la diferencia entre estos dos. Pero recordemos que para poder minimizar de una manera adecuada es necesario definir la restante de estos dos, pero elevadas al cuadrado, ¿sí? O sea, la función objetivo para el fminsearch cambia en cuanto a lo que se mencionó para F0 y para el fsolve. Para el fminsearch es necesario definirlo de esta manera porque lo que se está buscando es un mínimo. ¿Cuál es el mínimo de la diferencia entre estas dos condiciones? Y lo mismo se puede hacer con algunos otros comandos como los recomienda el fminsearch. Existen otros que se conocen como el fminbnd, el fmincon, que también son muy utilizados pues para ello. Entonces si le damos help fminbnd, también permite determinar mínimos, solo que tiene otras características específicas que pues los invito a que lo consulten un poco más. Y lo mismo con el fmincon, también pues permite determinar mínimos y hacer de este proceso algo mucho más llamativo. ¿En qué se basa entonces? La esencia es ¿cuál? Simplemente yo debo definir una función objetivo, que en este caso pues ya se las mencioné, elevada al cuadrado cuando estoy haciendo una minimización o simplemente solucionando una ecuación no lineal, me queda de esta manera. ¿Y qué realiza, digamos, el comando dentro de MATLAB? Lo que hace es actualizar el estimado en x igual 0 para teta de manera tal que se cumpla que en la frontera el valor de teta sub b corresponda al valor de 40 esperado para la solución de mi ecuación diferencial de segundo orden. Es posible que algunos de estos comandos recomendados en algún momento, y dependiendo de la complejidad de las condiciones en la frontera que se tengan, pues pueden fallar. Resulta que MATLAB en sus nuevas versiones permite la solución de las ecuaciones diferenciales ordinarias de orden superior por medio de la aplicación de un comando. Ese comando se llama el comando bvp4c. Entonces, para poderlo analizar, pues entonces miremos pues qué nos permite hacer este tipo de solucionador. Este comando, como en el caso de los ODEs, me permite solucionar problemas de valor en la frontera, ¿sí? Y resulta que la forma mediante la cual él actúa es un poco diferente en cuanto a lo que hemos trabajado hasta este momento.
Este comando necesita de 3 instrucciones de entrada. Dentro de las 3 instrucciones de entrada necesita el sistema de ecuaciones diferenciales, es decir, el cambio de variable sí o sí es necesario realizarlo porque el comando permite la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias, pero solamente de primer orden, ¿sí? Pero simplemente con el cambio de variable lo podemos lograr. Necesita, además de la función que contenga el sistema de ecuaciones diferenciales, otra función que se conoce como la función de las condiciones en la frontera, y necesita de un vector de arranque, es decir, de una distribución de puntos a lo largo del espacio, es decir, a lo largo de lo que yo quiero integrar, para poder lograr dar con las condiciones en la frontera. Entonces me voy a aprovechar de esta instrucción que contiene MATLAB, le voy a decir control copiar y lo voy a pegar acá debajo de nuestra solución. Para este caso voy a borrar toda esta parte de los gráficos y ahorita más adelante pues lo voy a traer a colación para poder comparar los resultados respectivos. ¿Listo? Entonces el comando necesita de 3 instrucciones de entrada. Cuando él dice ODEFUN, pues el ODEFUN va a ser la misma función que yo tengo, ¿sí?, definida para el sistema de ecuaciones diferenciales. O sea que en este caso me voy a aprovechar de esta de acá de Ralston, es decir, las instrucciones van a ser exactamente las mismas. Entonces le puedo decir control copiar y control pegar, ¿sí? Sistema de ecuaciones diferenciales que van a tener como cambios mi variable independiente y las variables dependientes que ya vamos a ver cómo se hacen para definir. En este caso, él requiere de otra función que lo conoce como BSFun. BSFun es el Boundary Condition Function, o sea, la función que contiene las condiciones en la frontera. Resulta que esta función tiene una particularidad y es que permite discriminar las condiciones que son iniciales y en la frontera. Ojo, esas condiciones iniciales o en la frontera dependen específicamente de cómo esté yo aplicando el integrador, o sea, si estoy haciendo integración hacia adelante o si estoy haciendo integración hacia atrás. ¿A qué me refiero con esto? MATLAB permite la integración hacia atrás simplemente con cambiar las condiciones del vector integración. O sea, si yo cambio desde b hasta 0, MATLAB va a hacer una integración hacia atrás, ¿sí? En este caso vamos a seguirlo trabajando hacia adelante, pero es una alternativa pues que dejo sobre el tintero por si lo quieren revisar. Entonces es necesario definir esta función, ¿sí? BSFun. Entonces para poderlo hacer, pues entonces vamos a definir una nueva función que lo voy a hacer acá debajito. Entonces función de las condiciones en la frontera. Listo. Resulta que estas condiciones en la frontera son una función. Entonces, function y end. Listo. Como condiciones de salida, él debe de contener un vector columna que contenga las condiciones en la frontera. Entonces, en este caso lo voy a llamar res como, digamos, restricciones y le voy a dar un nombre. En este caso, pues entonces le voy a colocar este mismo nombre, bsfun. ¿Sí? Y resulta que esta función tiene unas condiciones particulares, como en el caso de las ODEs respectivas. Si ustedes lo recuerdan, para solucionar las ODEs, primero debe de ir mi variable independiente y luego debe de ir mis variables dependientes. En este caso, resulta que hay 2 instrucciones de entrada también, una que se conoce como YA y otra que se conoce como YB. Resulta que acá voy a colocar la descripción. YA se refiere a las condiciones iniciales y YB se refiere a las condiciones en la frontera. O sea, que el valor o la instrucción que yo le dé a YA va a corresponder a las condiciones iniciales de mi ecuación diferencial y YB se refiere a las condiciones en la frontera, es decir, a las características que tenga cada ecuación diferencial si tiene, por ejemplo, condiciones en la frontera. En el caso específico de nuestro ejercicio, tenemos una condición inicial y tenemos una condición en la frontera. Pero entonces ahora, ¿cómo vamos a hacer para poder lograr definir las condiciones iniciales y en la frontera? ¿Cierto? Ya sabemos entonces que YA corresponde a las iniciales y YB a las de la frontera. Pero resulta que yo debo de decirle a MATLAB
a qué ecuación diferencial ordinaria corresponde cada una de estas condiciones. Si recordamos hace un momento de las condiciones de nuestro ejercicio, nosotros teníamos una condición inicial para nuestra segunda ecuación diferencial, porque sabíamos que cuando x es igual a 0, z es igual a 0, y esa es mi segunda ecuación diferencial. Ahora, para el caso de mi primera ecuación diferencial que corresponde a la de teta, ¿sí? Yo tengo una condición en la frontera. Entonces, ¿cómo hago yo para definir cada una de estas características? El orden mediante el cual yo tengo que definir las condiciones iniciales o en la frontera deben de ser el mismo orden mediante el cual yo tenga las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces, debo de definir dentro del vector restricción, ¿sí? En este caso lo llamé res. Recuerden que debe ser un vector columna, ¿sí? En el mismo orden. Entonces, si yo digo res es igual, debe ser un vector columna. ¿Listo? Entonces, la primera condición debe de ser la condición para mi primera ecuación diferencial, que en este caso mi primera condición para mi primera ecuación diferencial corresponde a una condición en la frontera, ¿sí? Y en la frontera, ¿qué me dice? Que esta condición debe de ser igual a teta sub b. Para que MATLAB entienda la condición en la frontera, debo de dejarla igualada a 0. O sea, yo sé que YB para mi primera ecuación diferencial debe de ser igual a teta sub b. Entonces simplemente yo digo que YB para mi primera ecuación diferencial menos teta sub b es igual a 0. De esa manera yo ya le dije a MATLAB que esa es mi condición en la frontera para mi primera ecuación. ¿Cómo lo hago entonces? YB es la instrucción que le digo yo a MATLAB de condición en la frontera. Pero ojo, ¿para quién corresponde esta condición en la frontera? Para mi primera ecuación diferencial. Primera condición. ¿Por qué? Al yo decirle esto, le estoy diciendo, para mi primera ecuación diferencial tengo una condición en la frontera. ¿Y esa condición en la frontera es cuál? Pues debe de ser igual a teta sub b. Pero como MATLAB me la pide igualada a 0, entonces simplemente la paso al lado izquierdo a restar. Entonces va a ser igual a menos teta sub b. Ojo, resulta que como esto es una función, yo teta sub b la debo de suministrar. Entonces acá enseguida de YB, ahí sí puedo ingresar todo lo demás, que en este caso es teta sub b. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa para mi segunda ecuación diferencial? Resulta que yo tengo una condición inicial y esa condición inicial me dice que es igual a 0. Entonces simplemente con yo decir YA, decir condición inicial, pero ¿para cuál ecuación diferencial? En este caso, para mi segunda ecuación diferencial debe de ser igual a 0. Si paso el 0 a restar pues al otro lado, lo dejo simplemente de esta manera. De esta manera entonces es que se define la función que contiene las condiciones en la frontera. Recordando, YA, condiciones iniciales, YB en la frontera. YB para mi primera ecuación porque corresponde a teta y YA porque corresponde a z y según las condiciones que nos da el ejercicio pues están de esa manera. ¿Listo? ¿Cómo se hace para llamarlo? De la misma forma como hice para la función que contiene el sistema de ecuaciones diferenciales. Entonces voy a decirle control copiar a toda esta parte y le voy a decir control pegar. ¿Cuáles son las que me cambian? Mírenlas acá, YA y YB. Entonces digo arroba YA, YB espacio. Listo. De esta manera ya le dije a MATLAB que estas son las que me van a comenzar a cambiar. Listo. Ahora, resulta que hay un problemilla con esta instrucción que se llama solinit. Resulta que solinit es un vector que define MATLAB a lo largo de la integración, es decir, a lo largo de mi aleta, en este caso desde 0 hasta b, de manera tal que él genera unos puntos interiores para tratar de cumplir con las condiciones en la frontera. ¿Cómo se define? Resulta que el comando solinit es igual a una instrucción del mismo comando bvp4c, que se llama el bvp init. Ese comando es el que me permite a mí definir ese espacio de distribución de los puntos interiores de manera tal que yo pueda definir unos puntos tales que él busque cumplir con las condiciones en la frontera. ¿Cuáles son las condiciones en la frontera? Pues que cuando x sea igual a b, teta sea igual a teta sub b, y que cuando x sea igual a 0, z sea igual a 0. Entonces, este tiene dos instrucciones. En la primera posición debe de ir el vector de los puntos interiores. Como recomendación del comando, más de 10 puntos
iniciales ya es exceder muchísimo el cálculo. Entonces lo que se recomienda es definir un vector alterno al que se tiene acá de integración para poderlo lograr. Entonces, ¿qué se dice? Entonces acá va a ser el vector desde 0 hasta b. Pero por recomendación ellos dicen que solamente sean 10 puntos. Listo, 10 puntos. O sea, voy a definir 10 puntos a lo largo de mis ecuaciones diferenciales. Y resulta que estos puntos deben de cumplir ¿con qué condiciones? Pues con las condiciones de mi ejercicio. ¿Cuáles son las condiciones de mi ejercicio? Pues resulta que cuando x es igual a 0, teta es igual a teta b, y cuando x es igual a 0, z es igual a 0. Pero en este caso no interesa, ¿sí? O sea, yo puedo definir dos condiciones que yo quiera. En este caso las puedo dejar, por ejemplo, en 0 y en 0. Y de esta manera entonces, pues puedo darle correr a mi programa respectivo, ¿cierto? Y en este caso, pues se obtuvo una respuesta de esta manera. Si se observa, pues en este caso hay una estructura como con unas soluciones un poco extrañas. Entonces, para poder verificar pues qué es todo esto que me extrajo el comando bvp4c, vamos a darle clic al workspace y vamos a darle doble clic donde dice sol. Recuerden que sol es la salida del bvp4c para ver el que extrajo. Entonces, si yo le doy doble clic a sol, pues resulta que él me muestra otra ventanita, que en este caso la ventanita tiene unas pequeñas instrucciones. ¿Cuáles son esas instrucciones? Aparece el solver, o sea, el que solucionó, ¿cierto? O sea, el comando que yo utilicé, X y Y. Esos son los más importantes, X y Y. X es el vector de los puntos interiores, ¿cierto? Es decir, los 10 puntos que yo definí, ¿cierto? Y Y, vean que corresponde a la matriz de solución por este método. Entonces, si yo le doy doble clic a Y, pues resulta que acá hay una serie de soluciones, donde si se observa bien, en el extremo de mi primera ecuación diferencial, en este caso, el comando bvp4c soluciona por filas, más no por columnas como lo hacen los ODEs. Se muestra que en el límite, es decir, en la décima posición que corresponde pues al valor de la aleta en B, ¿sí? El valor es de 39.9998. De esta manera entonces podemos certificar que las condiciones en la frontera se cumplen. Cuando x vale b, teta es igual a teta sub b, que vale 40, mírenlo acá, y cuando x vale 0, z vale 0 para esta condición. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? A partir de la solución que obtuvimos hace un momento, por ensayo y error, vamos a verificar la veracidad del método D. En este caso se conoce como colocación ortogonal, ¿sí? Estos 10 puntos se conocen como los puntos de colocación ortogonal. Entonces, para poder extraer la solución del comando bvp4c, pues miremos acá en la parte superior cómo se llama esta salida. Se llama sol.y. Entonces, si yo le digo a MATLAB sol.y, él va a entender que corresponde a esta matriz. Para el caso específico, yo voy a graficar sol.y, la primera fila, todas las columnas. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer nuestra gráfica respectiva. Recordemos que hace un momento, pues pudimos identificar que el valor que me daba un buen comportamiento era aproximadamente de 12.8. 12.8 era el punto de arranque de teta para poder solucionar y cumplir aproximadamente con las condiciones en la frontera. Entonces vamos a hacer una gráfica de Ralston, ¿cierto? O sea, el solucionador que obtuve a partir de esta condición inicial y lo que me extrae el comando bvp4c. Entonces, simplemente pues voy a hacer un plot en la parte inferior que corresponda a xx-y, todas las filas de la primera columna para referirme al método de Ralston, que en este caso pues lo voy a hacer como una línea continua, ¿cierto? Y encima, hold on, voy a plotear, pero entonces voy a plotear ¿qué? La solución que obtuve por el bvp4c. El bvp4c tiene varias salidas, en este caso tiene x y tiene y. Entonces en este caso voy a llamar sol.x, que corresponde al vector de la variable independiente,
que van a ser pues las 10 posiciones que se definieron para el sol init, es decir, van a ser estas 10 de acá, coma, sol.y, ¿sí? Y recuerden que sol.y es una matriz de 2 filas, 10 columnas. Entonces le voy a decir que es la primera fila, todas las columnas, y yo quiero que los grafique como si fueran estrellitas. Y recuerden que la condición que quiero cumplir es que en el extremo, es decir, que cuando valga b, es decir, la longitud de la aleta, teta sea igual a teta sub b. Entonces voy a plotear, b, teta b, como lo teníamos hace un ratico, va a ser un circulito. Al hacer entonces la gráfica, se puede observar cómo en el extremo se cumple con la condición en la frontera, ¿sí? Y los asteriscos pues corresponde a la solución que me arroja el BVP4C, que sirve pues obviamente para cuando nuestras condiciones en la frontera sean mucho más complicadas de determinar.